Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la pregunta del día, pastor. Tengo una pregunta. Estoy asistiendo a la iglesia y recibiendo enseñanza, pero surgen muchas dudas. Escucho las prédicas en la iglesia y lo que me envían los hermanos en el grupo donde estamos. Los predicadores evangélicos enseñan que Dios es justo y misericordioso y que el destino de quienes no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús está en sus manos perfectas. Me llama mucho la atención el caso del bebé de Betsabé, la que era mujer de Urías, que tuvo con David y que murió, de acuerdo a 2 de Samuel 12:23. También pienso en las personas que murieron sin conocer el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, como se menciona en Romanos 2, del 12 al 16. Mi pregunta es, ¿los bebés o personas que nunca oyeron de Jesús van al infierno? Mi nombre es Rosaura Hernández del Paso, Texas. Muy bien, Rosaura, agradezco a esta importante, inquietante pregunta y las dudas o las preguntas que surgen si los bebés o personas que nunca oyeron de Jesús van al infierno. Bueno, permíteme compartir esta pregunta tan profunda y a la vez difícil, porque es difícil, como pastor, eh, eh, como pastor evangélico, y mi responsabilidad de responder de una manera que refleje lo que la Biblia enseña, pero reconociendo al mismo tiempo que hay algunos aspectos de los juicios de Dios que son misteriosos para nosotros. Sabemos que Dios es justo y misericordioso porque se lee en el Salmo 103:8, que es: nuevas las misericordias de Dios son todos los días. Y que su conocimiento de Dios y las decisiones de Dios son perfectas y mucho más altas que las nuestras. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, de acuerdo a Isaías 55:8 y 9. Y este es un tema delicado que muchas personas se han preguntado a lo largo de los siglos, de las épocas, y lo vamos a abordar con humildad, con amor y con respeto a la palabra de Dios. Porque todas nuestras respuestas van a estar basadas a la palabra de Dios. Fuera de eso no queremos absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, todas nuestras respuestas, ¿por qué? Porque nuestro único y máxima autoridad pues es la Biblia. Ahora, en el caso del bebé de Betsabé que me comentas de 2 de Samuel 12:23, el rey David, después de que su hijo con Betsabé muere, dice estas palabras: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Este versículo nos muestra una clara confianza de David en que su hijo, que murió siendo un bebé, estaba en la presencia de Dios. David no habla de su hijo como perdido, como condenado, sino que inclusive David espera reunirse con él algún día. Este pasaje es importante porque refleja que los niños pequeños, incapaces de tomar decisiones morales, conscientes o de entender o comprender el mensaje del Evangelio, ellos están bajo la misericordia de Dios. Dios es justo y misericordioso. Y la Biblia deja entrever que los niños pequeños que mueren antes de poder comprender o aceptar el Evangelio, ellos van a ser recibidos en la presencia de Dios.
No es un juicio basado en conocimiento rechazado, no, porque el niño no tiene esa capacidad. No hay el cuento eso de que el purgatorio y el otro, un previo en el limbo. No, esos son cuestiones realmente religiosas que la palabra de Dios realmente no lo dice y ofende a la inteligencia humana. Y, y la segunda respuesta a tu pregunta, el juicio de Dios sobre quienes nunca han escuchado a Jesús, de acuerdo a lo que me citas en Romanos 2, 12, 16. Esa cita de Romanos 2, 12, 16, el apóstol Pablo trae sobre eso el juicio de Dios sobre las personas que no tuvieron acceso a la revelación explícita del Evangelio. Este pasaje establece una distinción muy importante. Esa parte de Romanos 2, del 12 al 16, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Me brinco. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Punto. No va a leer todo el texto. Aquí Pablo enseña que Dios juzga a las personas de acuerdo con la luz que han recibido. Aquellos que nunca oyeron del Evangelio van a ser juzgados en base a su respuesta a la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada ser humano. Esto significa entonces que Dios es justo y equitativo en su juicio y no condena a alguien por haber oído un mensaje del cual no tenían conocimiento. Así que Dios tiene en cuenta el conocimiento que una persona posee, sus circunstancias y la luz que ha sido revelada en su corazón. Esto claramente está reforzando la idea de que en el juicio final Dios va a ser justo, pues Dios se va a basar en su total omnisciencia, es decir, en que Él conoce todas las cosas, que delante de Él no hay nada oculto. ¿Por qué? Porque Él conoce el pensamiento, las intenciones, los corazones de cada persona, como bien lo dice 1 Samuel 16, 7, cuando Samuel le responde, ¿verdad? Que Dios conoce el corazón de los hombres y no las apariencias. Entonces, yo puedo agregar a tu respuesta sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor y justicia. En el Salmo 145, 9 y 1 Timoteo 2, 4. La Biblia afirma que Dios es un Dios de amor y que no desea que nadie perezca, como lo establece 2 Pedro 3, 9. Él quiere que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, de acuerdo a 1 Timoteo 2, 4. Esto nos da una confianza en que Dios va a actuar con misericordia, con justicia, incluso cuando nosotros no podemos entender completamente cómo. Es importantísimo recordar que el destino eterno de cada persona está en las manos de Dios, no en las manos de un predicador, no en las manos de un obispo, no en las manos de un religioso, sino que está en las manos de Dios, y gracias por ello. Y aunque no conocemos todos los detalles, podemos confiar en la naturaleza perfecta y en su amor perfecto por la humanidad que tiene Dios. Dios no toma a la ligera la muerte de los inocentes, ni de los que no han oído el mensaje. Y como dice el Salmo 145, 9, el Señor es bueno con todos, tiene compasión de todo lo que ha hecho. Por eso es importante
que cada hijo, que cada hija, que cada cristiano, que cada cristiana tome su responsabilidad de proclamar el Evangelio. Como dice Romanos 10, 14, 15. Aunque sabemos que Dios es justo, que Dios es misericordioso, la responsabilidad de la iglesia, de cada hijo, de cada hija, es proclamar el Evangelio a todas las naciones para que más personas tengan la oportunidad de escuchar sobre Jesucristo y las personas puedan ser salvas. Como te mencionaba, Romanos 10, 14, 15 nos recuerda que las personas necesitan oír el Evangelio de las buenas nuevas para entonces creer en Jesucristo y recibirlo. Pues como dice el texto, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Pues si nadie. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, el mandato para predicar el Evangelio es claro y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero confiamos en la justicia, confiamos en la misericordia de Dios, que Dios va a juzgar justamente a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar, pero eso no nos exime aquí en la tierra la responsabilidad que tenemos de compartir las buenas nuevas como alguien compartió con nosotros. En resumen, podemos confiar en la justicia de Dios que es perfecta y podemos confiar en su misericordia en línea a las Escrituras. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Los bebés y los niños pequeños que mueren antes de tener la capacidad de tomar decisiones están bajo la misericordia de Dios, como muestra el caso del hijo de David. Conclusión número 2. Dios va a juzgar a todos los seres humanos, a todas las personas, ricos, pobres, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier religión. Y de acuerdo a su luz que ellos tienen, como lo enseña Pablo en Romanos 2, 12 al 16, lo que implica que aquellos que no han escuchado el Evangelio no serán juzgados de la misma manera de quienes lo rechazaron conscientemente. A la luz que ellos tienen, de esa misma manera, Dios los va a juzgar. Número 3, el carácter de Dios es justo, misericordioso. Él no desea que nadie perezca. Y por ello podemos confiar en que su justicia será correcta y va a ser llena de gracia. Y por último, como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio para que más personas tengan la oportunidad de conocer a Jesús y de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Sin lugar a dudas, Dios es justo, Dios es misericordioso y quiero aclarar que hay aspectos que quedan en el misterio divino y podemos descansar en la certeza de que el juicio de Dios será siempre en conformidad con su amor y justicia. Pues esta es la respuesta que te doy y debemos de seguir confiando en la bondad, en la fidelidad de Dios. Pues esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga. Te invito a que nos visites en nuestra página en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información en tus redes sociales. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.